purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Bueno, sean bienvenidos a este curso de síntesis asistida por microondas. Mi nombre es Carlos Arturo Peña Bernal y voy a ser su instructor el día de hoy. Bueno, iniciemos con hablando un poquito sobre qué es la síntesis asistida por microondas, y en especial sobre el microondas. ¿Sí? El microondas es un aparato muy convencional que tenemos en nuestros hogares. Es un electrodoméstico que usualmente utilizamos para preparar comida. ¿Sí? Sin embargo, cuando ustedes dejan la comida por mucho tiempo en un microondas, no miden la cantidad del tiempo apropiado, el microondas tiene la capacidad de quemar esta comida. ¿Sí? O simplemente podemos ahumar esta comida como de diferentes formas, se ve la parte quemada. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma el microondas, cuando se deja suficiente tiempo y se deja calentar, digamos, lo que tenemos al interior durante suficiente tiempo, podemos generar una reacción química, ¿sí? Entonces, cocinar con microondas también es algo convencional que se utiliza y es por el hecho de que al calentar con microondas nosotros tenemos la capacidad de hacer reacciones químicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Las microondas hacen parte del espectro electromagnético, ¿listo? Y eso es claro entenderlo. Entonces, están ubicadas en esta parte, ¿sí? No son tan intensas en energía como lo que es la luz visible, como es el ultravioleta. Es más, están en la parte, digamos, inferior del espectro infrarrojo. Es decir, que son ondas, digamos, de menor energía que las del infrarrojo, el visible y el ultravioleta. Sin embargo, tienen la capacidad de hacer reacciones químicas, digamos, por otros fenómenos. Y así es como nosotros calentamos la comida. ¿Por qué? Simplemente nosotros tenemos una onda electromagnética que está generándose al interior, digamos, del equipo. Esa onda electromagnética lo que hace es que empieza a hacer que las moléculas oscilen. Estas energías del microondas están asociadas con la energía rotacional de las moléculas. Nosotros podemos hacer que roten un poco, pero esa rotación que va a generar, por ejemplo, las moléculas de agua lo que van a hacer es empezar a rotar y van a empezar a hacer una fricción o van a simplemente tener choques con otras moléculas de al lado y ese incremento en la energía cinética de nuestro sistema o nuestra comida lo que va a generar es calor. Y ese calor pues resulta en que la comida se calienta en microondas o simplemente si dejamos mucho tiempo que se produzca esa cantidad de calor, que se queme. Ahora, eso es clave, ¿por qué? Porque en últimas hay unas moléculas que nosotros podemos, digamos, utilizar o preparar, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer síntesis de esas moléculas, ¿sí? Y como les acabo de decir, el microondas tiene la capacidad de calentar, pero no solo calentar, sino que a través de ese calentamiento podemos hacer reacciones químicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos usar equipos especializados de síntesis que utilizan el microondas para optimizar la preparación de esos compuestos. Ya, digamos, en términos de estos equipos, por ejemplo, la marca Biotage, Biotage lo que hace es producir estos equipos que se utilizan para la síntesis en diferentes grupos de investigación o laboratorios de investigación o, digamos, productos naturales, y pues en especial para PAF, que como representante, digamos, de esta marca también, entonces debemos ofrecer estos productos, ¿sí? Para ofrecer soluciones, digamos, a la gente que necesita un microondas en sus laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy sobre síntesis asistida por microondas? Primero, los principios de la síntesis, cuáles son, digamos, las bases. Segundo, el funcionamiento del equipo, cuáles son sus partes, qué nos interesa el equipo. Y tercero, un poco de las aplicaciones del equipo en investigación y en productos naturales y pues discutir acerca, digamos, de cómo utilizar esos microondas para, digamos, ofrecerlos como soluciones. Entonces, vamos a arrancar con la primera sección. Bueno, vamos a iniciar entonces con los principios de la síntesis asistida por microondas. Entonces, lo primero, pues como les decía antes, la síntesis asistida pues es un método moderno para la síntesis de compuestos, digamos en la parte de la síntesis orgánica, que en últimas utiliza microondas para calentar las reacciones. Entonces, cuando se inició a desarrollar esta técnica, tal cual se utilizaban equipos de microondas convencionales como hornos de cocina, y lo que hacían era que se adaptaban para poder tener balones de reacción. Dentro de esos balones de reacción simplemente se hacía la irradiación a través de las microondas y pues en últimas se empezaban a hacer reacciones de este estilo. Ahora hay una desventaja con este estilo de equipos y es que la radiación era, digamos, la forma en la que se irradiaba la muestra no era completamente homogénea y lo que generaba era simplemente puntos calientes y puntos fríos al interior de la reacción, pero fueron digamos, los primeros avances para esto. Ahora, este calentamiento simplemente, como les decía, se da por la fricción y la rotación que hay al interior, digamos, de la mezcla de reacción. Entonces ya vamos a hablar bien de esa parte.
creo que es lo primero. Entonces, lo primero es que hay una onda, ¿sí? Que se va a irradiar. Es decir, esa onda va a tener una longitud de onda fija, o en este caso una frecuencia fija de 2450 MHz o 2.45 GHz. Y estos reactores simplemente después lo que podemos hacer es modificar la potencia para cambiar la cantidad de energía que nosotros vamos a incidir al interior del tubo de reacción. Entonces, ¿qué ocurre acá? Simplemente es que esa fricción que se genera o simplemente ese incremento de la energía cinética que hay al interior va a calentar de manera diferente. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este es un método de calentamiento convencional. Es decir, que se da por conducción. Y lo que hace es que simplemente el exterior de la reacción está mucho más caliente y lo que hace es que el calor simplemente se transfiere al interior del seno de la reacción, pero esto simplemente lo que hace es que el proceso es un poco más lento y se demora mucho más tiempo para hacer que el seno de la reacción tenga la misma temperatura que el exterior. Cuando usamos microondas, lo que estamos generando es lo siguiente, es que hay una radiación electromagnética que simplemente pasa a través del tubo y lo que hace es que el disolvente o las moléculas polares al interior de digamos, de nuestro seno de mezcla de reacción van a absorber esta radiación para generar esos estados de rotación y en últimas empezar a calentar a través de la fricción. Entonces, ¿cuál es la interacción que se está dando al interior? Entonces, primero es entender que cuando tenemos unas moléculas que tengan una separación de cargas o estén cargadas, una de dos, al estar en presencia de un campo eléctrico, ellas se van a orientar, ¿sí? Y lo que va a pasar es que simplemente cuando nosotros tenemos la irradiación de microondas, como es una onda y el campo eléctrico va a ir alternando, ¿sí? Y el campo magnético van a ir alternando, lo que va a pasar es que estas moléculas o simplemente iones se van a ir orientando simplemente los lados positivos con los lados negativos y los lados negativos con los lados positivos, o en el caso de los iones, pues los opuestos se atraen y lo que va a generar es ese movimiento oscilante, tanto para moléculas polares como iones. ¿Esto cómo se ve? Simplemente cuando hablamos de la molécula polar, estamos hablando de que simplemente hay una separación de cargas permanente, digamos, no son cargas formales, pero sí hay un cambio en la densidad de carga al interior de la molécula. Tengan cuidado con lo siguiente, no porque tenga enlaces polares implica que la molécula va a ser polar. Muchas veces estos dipolos que se generan, los enlaces se cancelan y la molécula es no polar. Pero cuando tenemos ese dipolo, digamos, permanente, porque la molécula es polar, lo que va a pasar es que ellas al interactuar con el campo eléctrico van a empezar a oscilar y esto le llamamos una oscilación dipolar, que es el movimiento que se da en las moléculas polares. En el otro caso, cuando empezamos a hablar de iones, pues recuerden que los iones son moléculas con carga eléctrica positiva o negativa. Podemos tener iones metálicos o iones simplemente orgánicos. En el caso de bueno, caso de los aniones va a pasar lo mismo. Tenemos aniones tanto orgánicos como, bueno, como no metálicos. También tengan cuidado con esta parte. Entonces, los iones deberán moverse en el medio y serán atraídos por sus cargas opuestas. Entonces, cuando nosotros hacemos la interacción con el campo eléctrico, lo que vamos a tener es la conducción iónica. Entonces, los iones se van a sentir atraídos, digamos, hacia esa carga o simplemente el potencial que más le convenga, y lo que va a hacer es simplemente oscilar al interior de la reacción también. Entonces, todos son movimientos oscilatorios, pero los iones también tienen un incremento en la energía cinética, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros incrementamos esa energía cinética, dado que el componente eléctrico va a hacer esa atracción de los iones, o simplemente se da esta conducción iónica, estamos incrementando entonces como tal la temperatura del medio. El incremento en la energía cinética de mis moléculas o de mis partículas al interior de la reacción se traduce en un incremento de la temperatura, ¿sí? Es decir, que la temperatura debemos controlarla. ¿Cómo se hace? Simplemente la temperatura la podemos utilizar o medir a través de un sensor infrarrojo, ¿sí? Y esta lectura se hace en tiempo real. Esto es decir, que nosotros cuando montamos una reacción al interior del microondas, nosotros usamos un sensor de infrarrojo, que es este de acá, y lo que va a hacer es que esto actúa como un termómetro, ¿sí? Podemos determinar la temperatura al interior de la reacción. Eso, digamos, es una ventaja porque no estamos midiendo son los exteriores o el baño de calentamiento, sino directamente dentro de la reacción la temperatura a la cual está. Y este parámetro, digamos, controlar la temperatura es importantísimo porque permite optimizar las condiciones de la reacción, simplemente las temperaturas nominales a las cuales nosotros podemos hacer la transformación química o simplemente la reacción de una forma más simple. Pero como el tubo es sellado, vamos a tener un problema y es que se va a empezar a presurizar. Ahora, esta presión también es deseable. Si yo tengo reactivos, por ejemplo, que son volátiles, si los tengo a presión, lo que van a hacer es que van a condensarse un poco más y hacer la reacción más simple,
Pues en últimas, lo que yo tengo dentro del tubo de microondas es un sello hermético. Y simplemente la tapa tiene un segmento elástico, ¿sí? Tiene un segmento en la parte superior que puede ser un elástico, un plástico, una fibra o algo más, que simplemente interactúa con el sensor de presión. ¿Por qué? Porque a medida que se va acumulando la presión al interior, va a haber una deformación de este plástico, simplemente él va a deformarse según la cantidad de presión, y el sensor de presión lo que va a hacer es medir sobre la tapa qué tanto se ha deformado, lo cual simplemente tiene una relación directa con la cantidad de presión que hay al interior del tubo de microondas para esa reacción. ¿Mm? Eso es clave entenderlo. Tenemos tanto controles de presión como temperatura. Y en especial hay un efecto de la agitación. Ahora, que a veces no les gusta a la gente usar, bueno, depende del tipo de reacción, no les gusta usar agitador magnético o a algunas sí les gusta usar agitador magnético. La respuesta depende mucho de el disolvente que yo estoy utilizando. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer caso. Yo puedo simplemente utilizar una reacción con un disolvente polar y si el disolvente es polar, la reacción la va a absorber el disolvente. Eso quiere decir que pues simplemente la temperatura del disolvente va a ser mucho mayor que la de los reactivos que no van a absorber tanta radiación de microondas, pues simplemente lo que ocurre es que eso le llamamos un calentamiento global. Porque entonces calentamos toda la reacción porque el disolvente es el que absorbe digamos, la radiación de microondas y simplemente el disolvente transfiere calor a los reactivos. Sin embargo, si yo tengo un disolvente que no es muy polar, y lo que quiere decir es que simplemente yo tengo unos reactivos que son mucho más polares que el disolvente y me van a empezar a absorber, digamos, temperatura, o sea, van a empezar su temperatura a incrementar primero antes que la del disolvente, en especial, digamos, si pongo un catalizador iónico acá, por ejemplo, digamos, ese C es un catalizador iónico, pues en últimas, yo lo que tengo que pensar es que, bueno, van a calentar estos reactivos polares. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito agitación obligatoriamente cuando tengo un disolvente poco polar para hacer que el calentamiento sea homogéneo. De lo contrario, voy a tener puntos calientes o simplemente si no son muy solubles mis compuestos a temperatura ambiente, lo que se van a hacer es que se van a sentar al fondo del tubo de microondas y pues en última se van a quemar y no voy a obtener reacción. ¿Mm? Esos son los principios de la síntesis, entonces ténganlos en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco más del funcionamiento del equipo. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar del funcionamiento del equipo. Y lo primero es hablar un poco de las partes en general del equipo. En este caso, el equipo de Biotage de microondas, ¿ok? Para que lo tengan claro. El equipo Initiator de esta parte. Entonces, lo primero es que vamos a tener una pantalla táctil para el control del usuario. Entonces, simplemente es una interfaz de usuario amigable, en el cual simplemente tenemos una pantalla táctil donde podemos establecer todos los parámetros de la reacción y pues simplemente ver el historial de reacciones también. ¿Qué nos importa también? El compartimiento de reacción. Es la parte que está, digamos, al lado derecho de nuestro equipo y lo que nos va a mostrar simplemente es aquí es donde se ponen los tubos de reacción. Ahora, ¿qué pasa con el equipo? Tiene adicional unos brazos donde se puede, digamos, automatizar el proceso, digamos, de puesta de la reacción o el retiro digamos, de los tubos de reacción y en últimas, lo que estamos permitiendo con eso es tener la capacidad, digamos, de generar varias reacciones y que el equipo solo vaya montando reacciones y quitando reacciones. Pero también en la parte, digamos, ya en la parte de atrás del equipo lo que tenemos son los puertos de comunicación en el caso de que nosotros queramos automatizar o trabajar remoto con el equipo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente yo, desde un computador remoto, si yo tengo mi brazo de optimización, digamos, el profesor podría pedirle a sus estudiantes que monten los tubos de reacción y él, digamos, desde casa o desde la oficina, puede empezar a poner las condiciones de la reacción y que el brazo simplemente vaya montando las reacciones según, digamos, lo que está haciendo el laboratorio de investigación. Ahora, segundo, esto es clave. El corazón del equipo va a ser el magnetrón, ¿sí? El magnetrón simplemente es el que produce la radiación electromagnética con la frecuencia que nosotros, digamos, necesitamos, o simplemente que se utiliza para ese estilo de reacciones. Y lo clave es que simplemente esto es un oscilador donde se genera la energía de microondas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo que tenemos son dos magnetos en dos lados opuestos y en el centro lo que vamos a tener simplemente es un disco hueco, de cobre, en el cual va a haber un espacio vacío y lo que se va a generar es aquí la oscilación de los electrones dentro de esas cavidades que resultan es en la emisión de estas ondas de microondas, ¿sí? Y estas ondas van a ser dirigidas a través de una antena. Esa antena lo que va a hacer es que va a dirigir la radiación de microondas, va a haber una guía para las ondas que simplemente van a llegar hacia la muestra, en este caso sería mi tubo de microondas, y lo que ocurre simplemente es que esa radiación que va viajando va a ser homogénea alrededor de todo el tubo y esa digamos es la gran ventaja de estos reactores
en comparación a un microondas convencional de casa, donde simplemente la radiación es completamente difusa. Aquí sí está completamente dirigida hacia la muestra para que el calentamiento sea lo más óptimo posible. ¿Mm? Luego, digamos, el consumible más importante que tiene el equipo van a ser los recipientes de reacción, en este caso los tubos del microondas, ¿sí? Primero que todo, hay diferentes tamaños según la escala de la reacción que podamos hacer. En este caso, digamos, se ofrecen cuatro, que es como generalmente como se ven en estos tubos de microondas, y pues son los siguientes. Tenemos un tubo de capacidad de reacción de 0,2 a 0,5 mililitros, tenemos el siguiente de 0,5 a 2 mililitros, siguientes de 2 a 5 mililitros y el último de 10 a 20 mililitros. Ahora, estos son los volúmenes recomendados que para hacer este estilo de reacciones. Bueno, el tubo puede tener 35 mililitros, digamos, en total de volumen, pero no se puede llenar completamente. ¿Por qué? Porque recuerden que estas reacciones se van a presurizar. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita un espacio de cabeza en el cual simplemente la reacción se pueda, o sea, se pueda generar los vapores y presurizarse para que no se totee el tubo, ¿sí? Ahora, estos volúmenes es importante tenerlos como guía de que esos son los volúmenes a los cuales máximo se debe hacer la reacción, digamos, poniendo el líquido y el disolvente. ¿Qué es clave entender ahí también? Simplemente es que estos se utilizan junto a un agitador magnético, ¿ok? Y simplemente estos tienen diferentes escalas. Aquí les muestro, aquí en este contraste es un poco más claro. Tenemos digamos, agitadores muy pequeños, agitadores digamos, disponibles para este estilo de reacciones, y ya agitadores un poco más grandes. Pero recuerden que esta agitación va a depender mucho del disolvente de reacción que yo vaya a utilizar para el proceso, ¿ok? Si mi solvente es polar, hay situaciones en las cuales no se debe poner agitador magnético, no hace falta, es así de simple, pero si vamos a usar un disolvente poco polar, el agitador magnético va a ser fundamental que se utilice ahí. ¿M? Y simplemente estos son aptos para altas presiones, aproximadamente tienen una capacidad de resistir a un 30 bares de presión. No obstante, estos tubos, como les decía, es un consumible, es decir, que ellos tienen el riesgo de reventarse mientras están haciendo una reacción. Es decir, que es común que algunas veces, según el tipo de reacción, si la reacción de pronto le pasó algo, por ejemplo, empezó a generar un montón de gas al interior, alguna parte se descompuso, se sobrepresionó, el tubo se estalló y eso puede pasar. Entonces es bueno siempre tener varios de estos tubos a la mano, varias de estas tapas a la mano, porque la parte superior también se va a ir dañando a medida que van a haber compresiones dentro de la reacción y pues estos simplemente son consumibles necesarios. ¿Mm? Siguiente, lo que nos interesa es ver otros consumibles del equipo. Digamos, el primer caso son, vamos a ver, unos empaques, en el caso, o sellos. Sello, entonces, para la cavidad inferior del tubo. Vamos a tener el inserto de cavidad, que son simplemente unos anillos que se le ponen a los tubos más pequeños para que quepan dentro de la chaqueta, digamos, de reacción, dentro del inserto de reacción. Tornillo de ventilación, en este caso, porque, ¿qué pasa con el microondas? Cuando la reacción termina, lo que hace es que se libera aire a alta presión para enfriar lo más rápido posible la reacción. Entonces estos tornillos de ventilación también van a ser también unos, bueno, unos reemplazables o simplemente unos consumibles que se deben tener en cuenta cuando bueno, cuando se mueve el equipo, cuando digamos, se va a hacer algo sobre el equipo. Lo siguiente ya son la guía de la cavidad de aire, pues simplemente entonces una guía para que todo el aire circule al interior y puede ser como la chaqueta en donde va a estar metido todo mi sistema, digamos, de microondas, donde va a estar metido el tubo. ¿M? Una bandeja de desechos que va a estar en la parte inferior del equipo, en el caso de que se reviente el tubo o algo, ¿sí? Vamos a tener entonces unos desechos ahí que van a ser recolectados. El empaque de la cavidad superior, lo mismo, vamos a tener dos empaques porque eso debe ser un sello hermético, entonces ese estilo de bueno, empaques se consumen bastante. Y el último son fusibles, ¿ok? El equipo tiene unos fusibles con los cuales opera y es bueno tener esos fusibles de repuesto en caso de que se lleguen a necesitar, porque de lo contrario el equipo pues no va a encender. ¿M? Entonces son esos fusibles 10AT. ¿Sí? Y ya en términos del equipo, el microondas va a tener la capacidad de optimizar varios parámetros de reacción, como lo es la temperatura, la presión, el tiempo y la potencia a la cual nosotros ponemos nuestras reacciones para poder, digamos, continuar haciendo el proceso de reacción dentro de, bueno, diferentes, o sea, parámetros de reacción que se pueden optimizar al final. Bueno, ya para finalizar con la tercera parte, vamos a hablar de las aplicaciones del equipo en la parte de investigación y productos naturales. ¿M? Entonces, recuerden que el objetivo principal del cual nosotros estamos utilizando este equipo va a ser la síntesis orgánica, ¿sí? Entonces, muchas veces el laboratorio se puede llenar de muchos equipos, matraces, mejor dicho, lo que ustedes necesiten, condensadores, sistemas de reflujo, lo que quieran,
Y pues esto puede ser mucho más complejo, simplemente tratar una reacción pequeña con toda esta maquinaria y pues hacerlo va a ser complicado. Simplemente podemos simplificar bastantes de estos procesos, por ejemplo, lo que son reacciones a reflujo o reacciones que tengan algún estilo de agitación térmica o simplemente que sean calentadas convencionalmente. Podemos utilizar el microondas para eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se ven mejoras y optimizaciones sobre estos compuestos. Entonces, por ejemplo, la primera reacción que les muestro acá, simplemente cuando se hace en un baño de aceite, tarda más o menos en 10 minutos y a 100 grados se tiene una conversión del 12%, es decir, una conversión muy, muy bajita. ¿Mm? Sin embargo, cuando nosotros usamos un microondas en 10 minutos a una temperatura inferior a 100 grados centígrados, obtenemos un 86% de conversión. Ahora, esto es un parámetro clave. Cuando nosotros utilizamos microondas, tenemos usualmente la capacidad de incrementar los porcentajes de rendimiento de nuestras reacciones, ¿sí? Y eso es muy importante para muchos investigadores, por lo cual simplemente estamos optimizando no solo nuestra cantidad de compuestos, sino la cantidad de producto que obtenemos, ¿sí? Pero miremos otro caso. Simplemente cuando nosotros damos un bloque de calentamiento para esta reacción, se demora 40 horas a 15 grados centígrados. Tenemos simplemente una conversión del 86% y pues esto, bueno, nos interesa mucho. Simplemente es el sección antiumérico que se tiene ahí de esta reacción. Por lo que tenemos un centro, digamos, aquí, quiral, acá. Tenemos un carbono bueno, un centro estereogénico. Entonces, tenemos también selectividad sobre ese producto, pero pues eso depende del catalizador. Pero vean que en microondas, cuando se hace una reacción de 4 horas, una reacción similar, lo que tenemos es una conversión del 84%, pues, y el exceso antiumérico es comparable. Ahora, ¿qué es la diferencia que estoy viendo entre esos dos? La temperatura, yo veo casi lo mismo, simplemente estoy notando que pues, el rendimiento de reacción cambia un poquito. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Estamos reduciendo el tiempo de reacción. Y eso es fundamental, ya no me demoro 40 horas, o sea, más de un día, casi 2 días, mejor dicho, para yo poder hacer una reacción. Si estoy haciendo en la décima parte, o sea, en la décima parte yo estoy haciendo esa reacción. Lo que quiere decir que yo puedo montar varias de esas reacciones en el tiempo que me tomaría hacer una sola reacción. ¿Eso qué quiere decir? El tiempo es una de las optimizaciones más claves que tiene el uso de microondas para reacciones en síntesis orgánica. Y eso simplemente es muy llamativo para un laboratorio que en vez de dedicar días haciendo un proceso puede simplemente en un solo día hacer el proceso completo, tanto la reacción como la purificación y el aislamiento del compuesto. Lo siguiente es entender que entonces también en la síntesis, digamos, de microondas se usan mucho para las reacciones modernas, que digamos se menciona en otro curso, pero pues todas estas reacciones que son nombradas y específicas para la síntesis orgánica o que se utilizan para el descubrimiento de medicamentos, podemos hacerlas rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una síntesis de Hansch, que simplemente es una reacción multicomponente, podemos ponerla en un microondas para obtener, digamos, estas dihidropiridinas de una forma mucho más rápida. O en el caso de una reacción de Biginelli, que es otra reacción multicomponente, también se pueden hacer mucho más rápidas para obtener entonces estos compuestos de Biginelli. En últimas, lo que nos interesa entender es que tenemos la capacidad, entonces, nosotros, o sea, como digamos, vendedores, de ofrecer soluciones mucho más rápidas para los grupos de investigación. Y en este caso, no solo eso, sino también correr varias reacciones en simultáneo. ¿Por qué? Recuerden que el microondas también tiene una forma de, digamos, de un brazo para hacer bueno, tiene un automuestreador que en última lo que nos va a permitir es cambiar las reacciones de manera automática una vez vayan saliendo y pues los estudiantes o simplemente investigadores pueden ir procesando las reacciones a medida que vayan saliendo para su purificación y aislamiento de producto y pues ver las condiciones de reacción, digamos los cambios, como digamos qué cambios obtuvieron en términos del rendimiento de reacción. Recuerden que el rendimiento es uno de los factores más claves que tienen los investigadores para reportar sus reacciones. Digamos que sean las condiciones más óptimas posibles o simplemente más amigables posibles, ya sea medioambientalmente o en términos de tiempo o costos energéticos, versus el rendimiento de compuesto aislado que yo puedo obtener de estas reacciones. Entonces, esto es fundamental entender esto. No obstante, los microondas se han venido utilizando también para la extracción de productos naturales. ¿Cómo así? Los microondas también asisten, ¿ok? La extracción de diferentes compuestos, por ejemplo, en el caso de los fenoles, los polifenoles, para lo que usualmente se extraen desde frutas, se pueden optimizar su extracción a través de microondas y si, digamos, lo que se hace es trabajarse con volúmenes pequeños de esa extracción, se pueden hacer varias extracciones en simultáneo de diferentes frutas para obtener sus productos. Entonces, por ejemplo, una industria que tiene un alto auge ahorita, pues la industria del cannabis, y lo que se hace es que se utilizan
sistemas de microondas para hacer la extracción de terpenos, que son estas moléculas, digamos, este estilo de moléculas que yo les muestro acá, estos son ejemplos, pero en últimas se hace el estudio de los terpenos que vienen de, entonces, del cannabis con extracciones a través de microondas. Entonces, no solo es un equipo que queda en la parte de síntesis, sino también en la parte para extracción de productos naturales. Es muy útil, ¿m? Para poder hacer estos procesos. Entonces, también se pueden hacer al interior de los tubos con cantidades bastante pequeñas. Entonces, recuerden lo siguiente, ¿sí? Y es que el microondas es otro método de calentamiento, pero simplemente es moderno. Entonces vamos a hacer una pequeña definición de qué es la síntesis asistida por microondas. Entonces permítame leerla. Y es que la síntesis asistida por microondas es un método efectivo, seguro, rápido y altamente reproducible para realizar experimentos en autoclave bajo condiciones estrictamente controladas. Esto, digamos, es necesario que lo entiendan. Y es que cuando uno habla de un autoclave, la autoclave simplemente es como un horno que se presuriza y lo que usualmente se utiliza es para hacer la esterilización de algunos materiales en la parte biológica. Sin embargo, yo en la autoclave puedo meter tubos sellados, digamos completamente de vidrio, tubos que son anchos con una rosca, y yo puedo hacer reacciones químicas también al interior de un autoclave, pero pues usualmente estas reacciones suelen ser un poco más inseguras, un poco más, digamos, porque no tengo un enfriamiento rápido de estos compuestos, entonces no hay forma a veces de hacerlo tan seguro estas reacciones por autoclave. Sin embargo, con el microondas lo que se hizo fue generar un sistema eficiente, ¿m? Para poder hacer estas reacciones de autoclave mucho más rápidas. Entonces, cuando nosotros mezclamos la autoclave con los tubos de alta presión, ¿qué obtenemos nosotros? El sistema de síntesis por microondas. Eso necesito que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque en últimas el microondas es otro método de calentamiento, pero no ha tenido como tal un efecto demostrado de las microondas sobre las transformaciones. ¿Por qué? Históricamente ha habido este problema, que es una controversia en últimas en el mundo científico, en la parte de la síntesis orgánica, que algunos autores alegan que sí tiene un efecto para las reacciones de microondas, simplemente es que el diseño de experimentos no fue el mejor, y cuando se diseñaban experimentos otra vez por condiciones convencionales o térmicas o simplemente utilizando un tubo dentro de un autoclave, se obtenían o se replicaban las mismas reacciones que se llegaban a obtener en el microondas. Entonces, de alguna forma, la tecnología evolucionó hasta obtener simplemente un sistema para hacer reacciones de autoclave en miniatura o simplemente mucho más pequeñas, donde se controlan, y la ventaja del efecto, bueno, la ventaja del equipo de microondas es la reproducibilidad. ¿M? Yo puedo reproducir mis resultados consistentemente con el uso de un microondas, que eso es clave en un laboratorio de investigación de síntesis, poder tener resultados, digamos, consistentes y que se puedan reproducir. Esa es la parte, digamos, clave del microondas. Entonces, no hay un efecto como tal de sus ondas, pero es un método que optimiza. Es mucho más seguro para el usuario porque no tengo el riesgo de que voy a sacar el tubo y se me va a totear en la mano, ¿no? Simplemente todo está sellado dentro del equipo. Es mucho más rápido, las condiciones de calentamiento son mucho más rápidas que en la autoclave. Se enfría la reacción mucho más rápido, ¿sí? Es mucho más efectivo porque puedo poner varias reacciones, digamos, a montar varias reacciones en el día, purificarlas y obtener mis compuestos. Entonces, esto para los laboratorios de investigación es una forma de mejorar la producción, digamos, de sus compuestos de una manera drástica. Y es clave entender que, pues recuerden que estos equipos los usan mucho los grupos de investigación. Entonces recuerden las universidades, por ejemplo la Nacional, lo que es la Universidad del Valle, Andes, UIS, de ahí en adelante, que tienen grupos de investigación tanto para síntesis orgánica como en productos naturales, pues lo último que buscan es cambiar estos procesos antiguos de montar reacciones a reflujo, pues que aún se utilizan, pero pueden ser reemplazados varios de ellos por reacciones en microondas para hacerse mucho más rápido. Y en últimas también recuerden para la parte de extracción de compuestos de productos naturales. Y bueno, y todo esto simplemente ¿por qué? Porque hay unas necesidades de la academia, ¿sí? En especial el tiempo. Siempre es una carrera contra el tiempo en la parte de síntesis, ¿sí? Porque la idea es, muchos artículos o simplemente publicaciones requieren preparar cierta cantidad de compuestos para, digamos, que sean aceptados para ver el alcance de las reacciones que ellos desarrollan. Y esto, digamos, es fundamental que ellos puedan hacerlo con diferentes especies. Entonces el tiempo va a ser clave. Si yo tengo una reacción que me demora 24 horas a reflujo y lo puedo hacer en 30 minutos a microondas, puedo montar varias reacciones al día de eso en vez de estar haciendo días y días y días y días de trabajo sobre digamos, por un producto a la vez. Entonces el equipo de microondas también pues tiene su parte de automatización y no solo eso, sino contribuye a la optimización para estos resultados.
Ahora, esos resultados se vuelven claves después. ¿Por qué? Porque se publican en revistas científicas internacionales que en últimas tienen dos ventajas. Uno, ya sea prestigio para el investigador. Dos, bueno, mejoras salariales. Tres, adquisición de proyectos, ya sea proyectos con conciencias, proyectos con el Banco de la República, proyectos con otras cosas que les permitan obtener resultados más consistentemente y financiación para sus grupos de investigación. Y en últimas, todo se reduce a esto. Es una reducción de costos también porque va a reducir la cantidad de disolventes que yo estoy utilizando al interior de mi laboratorio para hacer eso. Y pues no solo eso, sino va a mejorar la calidad de mi investigación y en últimas la eficiencia con la cual mis trabajadores y mis investigadores están haciendo sus procesos. Eso es fundamental entenderlo. Entonces, todas estas son las cosas con las cuales herramientas que ustedes tienen para decirle a un profesor, bueno, si él les llega a decirles como que no, pero pues yo ya tengo mi rendimiento que es bueno, yo ya tengo mis procesos pues buenos, yo no tengo necesito la necesidad de microondas para hacer eso. Recuerden que aunque los efectos, digamos, del microondas son, digamos, comparables a los efectos del calentamiento convencional, la gran ventaja que tiene el microondas es eso, poder manejar reacciones a alta presión y alta temperatura, lo que hace es acelerar todo el proceso y en últimas la reducción de tiempo sí es notable. Es una de las reducciones, digamos, más importantes que se tiene a la hora de, digamos, ofrecer un microondas como una solución dentro de un laboratorio. ¿Mm? Entonces recuerden que pues en últimas hay unas ventajas generales de este método, sí, digamos lo que queremos es mejorar el tiempo de trabajo de la investigación académica, es decir, que cuando se mejora el tiempo de la investigación, eso se puede traducir en mayores artículos y eso es uno de los argumentos que ustedes pueden dar en el caso de que ustedes, pues, el profesor tenga o el investigador con el que están hablando, pues titubee un poco o simplemente se resista un poco hacia la idea del microondas. Invítenlos también a leer, digamos, los artículos de su área que tengan microondas si ustedes quieren hacer la tarea y mostrarles algo, pues, digamos, también es muy bueno que lo hagan. No solo eso, sino también realizar proyectos de síntesis a mayor velocidad. Por ejemplo, en el caso de lo que son estudiantes de maestría, doctorado, incluso pregrado, se van a beneficiar de microondas por la cantidad de reacciones que van a poder hacer adicionales, así las hicieran por métodos, digamos, convencionales. Pero recuerden, no se trata de los efectos específicos que tiene el equipo porque no los tiene, ¿sí? Sino se trata de la eficiencia de estas reacciones que se hacen en últimas como si fuesen un autoclave que van a mejorar eso. Entonces, tengan cuidado con esa parte porque no es como que el microondas haga magia, simplemente el microondas ofrece una forma más eficiente de hacer un proceso que en últimas es un poco menos eficiente con técnicas convencionales. ¿Listo? Entonces, eso es lo fundamental que tienen que entender de la síntesis por microondas y las generalidades del equipo. Muchísimas gracias por su atención.